Y ahora volvemos a salir de los estudios de TV Ciudad porque retoma su informe, ya compartió la primera parte, Martín Duarte, propaganda electoral. Así es, Martín. Ahora vamos a ir un poco a la historia, también de algunos recursos que fueron utilizados en nuestro país en materia de comunicación electoral. Hablábamos hace un ratito de las redes sociales y esta incursión cada vez más fuerte que ha tenido en la última campaña. Pero cuando hablamos de jingles publicitarios vinculados a las campañas políticas, ¿cuándo es el punto de partida? A nivel de la música que utilizaron, sobre todo en el siglo XX, los partidos políticos, hay un corte importante hasta los años 50. En particular, los actos públicos del Partido Nacional tenían una banda sonora principalmente del himno nacional y la marcha de los tres árboles. En el Partido Colorado se utilizaba habitualmente la marsellesa, el himno francés, y también el himno Garibaldi. Y los partidos de izquierda o los sectores de izquierda, el caso del Partido Socialista, utilizaba la Internacional. Pero allá por la década del 50, en el año 1958, el Partido Colorado pierde por primera vez el gobierno a manos del Partido Nacional, y la lista 15 del año 1962 se le ocurre una original campaña: utilizar un fragmento de la retirada de la línea Maginot del año 1940, muy conocidas por todos, y cambiarle la letra. Al se van los patos, le dejaron se van los blancos, los asaltantes se van los chicotazos, se van y no vuelven más. A partir de ese ejemplo, bueno, que transformaba una murga en un jingle publicitario, empezaron a aparecer estos recursos de cambiar la letra de músicas conocidas y, bueno, profundizar este recurso a partir de la década de los 80. Fuimos a conversar con Roberto da Silva, un músico y jinglero de ley que ha compuesto canciones para productos comerciales, pero también para candidatos políticos, y sobre todo a partir de la década de los 80, principalmente en las elecciones de 1984, estableció un lazo con el Partido Colorado y fue el creador de aquel recordado jingle que vamos a repasar ahora de Julio María Sanguinetti. Lista 85, la lista del Partido Colorado, la lista de Sanguinetti y Tarigo, Hierro, Pasquet, Aciaín. El futuro es ahora. El Partido Colorado victoriosamente va con Sanguinetti y Tarigo. El futuro ya era digamos, el leitmotiv, era como sería el eslogan. Los colorados de todos lados, por un país mejor, llegó la hora. El 85 y una otra, que era de Tarigo, Sanguinetti y Tarigo, porque en aquella época también se estaba como empezando con la publicidad política. Y había gente que no le gustaba. Enrique Tarigo, que era un monstruo, pero era un tipo serio, y tenía un rictus medio de bulldog. Y un día le dije, mestre, le decían mestre, ¿por qué no se sonríe un poco? Y dijo, ¿qué me voy a sonreír? ¿Como un bobalicón? ¿Como un bobalicón? Le dije, bueno, siga así entonces, porque hay gente que no quería saber de nada. El Partido Colorado victoriosamente va con Sanguinetti y Tarigo. El futuro ya. La murga esa fue un golazo. Fíjate que los jingleros en general somos gente sin rostro. Ahora es distinto, pero en aquella época se escuchaba y nada más. No se sabía quién cantaba, quién estaba, quién lo había hecho. En la publicidad comercial tengo el de Cativelli, chorizo Cativelli. En la parrilla no pueden faltar los chorizos extra Cativelli. Al vino blanco, en el tuco o al pan. En 20 segundos dura el jingle entero. Y eso es bien cómo se debería, o las posibilidades que tenés con un chorizo. En la política yo creo que lo importante es, en aquella época y ahora también, la lista. Y a su vez tiene que tener una recordación importante. Recordatorio, la lista y el candidato. Y el eslogan, 3, 4 cosas. Creo que el jingle tiene que ser recordable. Y la prueba está que la gente canta hoy, yo qué sé, los jingles que yo hice hace 30 años. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintar
se han usado canciones, por ejemplo, el tema de Diego Torres. Y Diego Torres después intentó que no se usara, pero la gente lo pone y parece una canción política. Porque si vos le ponés Color de Esperanza en un acto político, la gente le va a encantar. Acá la usó, no voy a decir quién, pero usó ese tema y un día se enteró Diego Torres y pidió que lo sacaran. Y lo sacaron tarde, después que había causado su gran impacto. Bueno, Tabaré Vázquez fue el que usó esta cortina de Color Esperanza. Hubo muchas canciones, yo recuerdo también del Frente Amplio Todo Cambia, de Mercedes Sosa. Han ocupado justamente ese rol de canción o de jingle publicitario. Y esa pregunta habitualmente que se le hace a un publicista, bueno, la diferencia entre vender un chorizo, por ejemplo, y un candidato, si tiene alguna diferencia a la hora de la creación. Bueno, en este tramo final fuimos a visitar a un guardián de listas, lo podríamos catalogar allí, un profesor de historia que desde el año 1982, por su trabajo docente, le tocó integrar mesas de votación y tuvo ese recaudo de empezar a guardar listas, archivarlas. Lamentable que no se haya utilizado todo el acervo que llegó a juntar, alrededor de 5.000 listas, para hacer una exposición y ver la historia contada de la política de nuestro país a partir del año 1916, que es el primer año que el voto es secreto y aparecen justamente las listas como tal. Bueno, que no se haya utilizado para hacer una exposición. Estamos hablando de Eduardo Morales, lo fuimos a visitar, conocimos algunos detalles y algunas curiosidades vinculados a las listas que ahora se tuvo que desprender de una cantidad, ¿no? La más cara que llegó a pagar fue la lista 80 de Unión Cívica del año 1942, le salió 1.000 pesos en aquel momento y bueno, algunas las consiguió por Mercado Libre, otras por la feria y otras en las mesas de votación, pero si le parece conocemos su historia. Llegué a tener, sí, alrededor de 5.000 listas. ¿Cuánto te ocupaba de las casas físicamente esas 5.000 listas? Y eso me ocupaba un cuarto como esto. Un cuarto como esto desde el piso al techo. Cada vez que revisabas el cuarto secreto, ya ibas sacando alguna. Y claro, y después las más antiguas se las empecé a conseguir por otro lado. Por ejemplo, la Feria de Tristán Narváez. Las primeras son la Reforma Constitucional de 1916, donde por primera vez imprimieron de todos los partidos políticos y de lemas accidentales. Ahora que está tan de moda evitar la discriminación, había un partido de los negros y había un partido de las mujeres. ¿Eso en qué años? Eso en el año 38, cuando incluso vota la mujer por primera vez. Era una lista donde el protagonista fundamental era don Domingo Tortorelli. Y la que bancaba financieramente era Anatolia Manrupe de Tortorelli. ¿Por qué fue el voto más caro este? Porque este es un partido que es un desprendimiento del Partido Colorado, Partido General Melchor Pacheco Llove.
¿Sabés cuántos votos sacó? 1. Por eso te decía que era el más caro. Que no se votaron ni ellos. No se votaron ni los que le integraron. En la calle Agraciada y ¿cómo se llama? Y Lucas Ovis, había un tipo ahí que me conseguía sobre todo ese tipo de listas que guardaban los viejos antes, ¿viste? Y que un día se morían y los familiares entraban a sacarse de encima. Y él compraba y después ya me las traía directamente. Bueno, muy interesante la historia de Eduardo a través de esos papeles, ¿no? Ya sepia por el pasaje del tiempo. Él los guarda prolijamente en unos biblioratos y con nylon. Y bueno, contando también parte de lo que es la historia política de nuestro país, en este caso a través de las listas y a través de los jingles publicitarios. Quedará para otra analizar un poco también las pancartas y otros aspectos vinculados a la comunicación política que quisimos traer en la tarde de hoy. Un abrazo para ustedes y sigan por allí.